Tercer bloque de Ciudad Alquitrán, mientras veíamos lo que es el adelanto de este documental, a Haroldo Conti no lo conozco. Vamos a saludar, por supuesto, quiero saludar a mis padres, a Mónica Ramos, que está prendida, por supuesto, y a Sergio Evangelista, que están Le escuchando. mandamos un beso a la Moni. Le mandamos un beso grande. También Carolina Levín, que manda saludos a Ceci, te amo hermanita. Y Diego Arturo, Ay, saludos de Plotier Neuquén, excelente programa. Le mandamos un abrazo muy, gracias, Carola de mi corazón. pero muy grande. Amigo, contanos qué Bueno, tenemos para hoy. bueno, lo que veíamos, como decía bien Agus, este tráiler del documental película que realizó Mariano Taborda junto a Emilio Teno, profe de narrativa. En este homenaje que ellos ya han hecho en algunas salas, leyendo sus textos y trayendo a este escritor argentino desaparecido en dictadura. Así que, bueno, nos va a contar un poco lo que ha sido esa producción, que la película ya está en su etapa final. Bueno, ahora él nos va a contar. Mariano, buenas noches, te saludamos desde Ciudad Alquitrán, nuevamente. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, espero que anden muy bien y muchas gracias por la invitación, siempre un gusto charlar con ustedes. Bueno, Mariano, compartíamos el tráiler, charlaba con vos, la película documental está en la etapa final. Contanos un poco cómo viene, cuánto falta y bueno, qué expectativas tenés, ¿no? Bueno, antes que nada, si hay algún joven, alguna joven con intenciones artísticas o estéticas creativas, escuchando el programa o viendo el programa, le vamos a decir que la literatura es mucho más barata que el cine. Bien. En lo posible se decante con la literatura, que con una lapicera y un servilletero se puede escribir una novela. No así el cine. El cine es muy costoso y lleva muchísimo trabajo, es extraordinario, es mágico, pero bueno, estamos en la etapa de postproducción. Ese pequeño fragmento de adelanto que vieron, bueno, tiene mucho trabajo. Ese piano hermoso que sonaba son composiciones originales del pianista y músico marplatense Axel Otárola, que es el trabajo. Hay trabajo de edición de Maximiliano Gutiérrez, está todo el trabajo de cámaras, trabajo de investigación, de guión. Así que estamos en la etapa de postproducción, que es la búsqueda, la gestión del dinero final, varios planos, con convocatorias de financiamiento internacional, nacional y demás. Así que estamos un poco en esa etapa, que es la menos atractiva, que es Sí. tener reuniones semanales, enviar convocatorias y demás. Pero bueno, con la ilusión de que la película finalmente se termine, que pueda circular eso, nuestra forma de homenaje y también de plantear esa discusión, bueno, qué pasa con este escritor argentino, que es un escritor extraordinario, que tuvo gran relevancia en su momento y que luego de la desaparición y de la relectura que se dio posterior a la dictadura, a la vuelta a la democracia, cuando los libros dejaron de estar prohibidos, ya no volvió a ocupar el lugar que ocupaba, ya pasó a interesar menos. Y lo que nos interesa de la película, si bien la va a poder ver cualquiera que desconozca completamente quién fue Haroldo Conti, y de algún modo la película va a narrar o va a recomponer esa figura, sobre todo nos interesa centrarnos en los homenajes. Un poco, ahí podemos verlo en el avance. Hay un grupo de personas que en Chacabuco lo homenajea frente al Álamo Carolina, el árbol al que le dedicó un libro a Haroldo Conti, y son 15 gauchos, digamos, de Chacabuco que militan la figura de Conti, que se juntan abajo de un árbol a leer el día de su cumpleaños, a leer los textos. Y luego hay otro grupo de otros 15 o 20 isleños que hacen un homenaje similar, ese homenaje que vieron ahí, arriba de un barco, todos juntos. Sí, tenemos la foto, María, tenemos varias fotos de ahí lo que subieron en la Nos producción. parece muy extraordinario también como metáfora, decir, bueno, la obra y la vida de un escritor desaparecido, no digo que únicamente, porque bueno, es un escritor bonaerense y la provincia de Buenos Aires en el último tiempo ha tenido algún tipo de reivindicación, pero bueno, nos parecen los homenajes como más poderosos, esos homenajes secretos, porque a la vez son casi secretos, que nosotros tuvimos la suerte de conocer y poder filmar. Podemos decir que en gran medida la memoria de Haroldo Conti se sostienen esos homenajes, que son como también con mucha belleza para narrar cinematográficamente, ¿no? Sí, Marian, estamos viendo algunas fotos de lo que ha sido el rodaje.
Y yo te quería preguntar, las fotos son espectaculares, el tráiler también se ve muy bien. ¿Cómo fue, vos que venís, sos profe de narrativa, profe mío, que venís, como decías, de la literatura, que la haces con una lapicera, en un papel, en una servilleta? ¿Cómo fue pasar todas esas ideas, toda esa investigación que ustedes tuvieron, plasmarlo, ¿no? a la pantalla, llevarlo a la pantalla? Esa situación con los camarógrafos, las fotos, ¿cómo fue toda esa experiencia, ese trabajo? Me imagino, ¿no? Arduo, costoso. Sí, a ver, nosotros, tanto Emilio como yo, no venimos del cine, no nos formamos en el cine, sino nos formamos en literatura, el periodismo, en otro palo. Y nosotros en realidad lo que estábamos haciendo era una investigación sobre Aldo Conti, habíamos dictado un seminario sobre la obra de ficción de Rodolfo Walsh, que nos parecía que era como la parte de la obra de Walsh menos visitada. Y bueno, el entusiasmo por fuera de los talleres regulares que dictamos nos alentó a ir a pensar, a profundizar, a investigar la obra de Conti, y fue un poco se dio por casualidad, porque Emilio conocía gente a través de la familia en Chacabuco, y en Chacabuco nos comenta esa persona que conoce a la prima, y luego nos entramos un homenaje, y luego empezamos, hay que registrar esto, y lo contamos con gente que trabaja en el audiovisual, y se entusiasmó. Así que, bueno, a diferencia de lo que es por ahí una película de ficción, donde vos tenés un guión y decís, bueno, ahora hay que filmar cuando el papá se pelea con el hijo y le pega, entonces ya sabe el vestuarista la ropa que va a tener, dónde se va a filmar, cómo va a estar la luz y demás, ¿no? Que hay un plan previo. En el documental, si bien hay partes o tomas que se pueden ir a buscar, hay mucho que ocurre genuinamente. Entonces nosotros tuvimos que hacer un proceso inverso, que fue tratar de registrar con 3 cámaras, sobre todo de Chacabuco, todo lo que podíamos, con alguna búsqueda estética, pero sobre todo, bueno, descubrir. Y luego encontramos la película. Una vez que tuvimos todo el material, después viajamos a entrevistar a su familia en Buenos Aires, y después surgió lo de Tigre, y ahí empezamos, ahí sí apareció lo nuestro vinculado más a la literatura, a la narración. Bueno, ¿qué corte queremos hacer? ¿Qué queremos contar de todo este material que tenemos? Claro. Y cómo lo podríamos contar. Yo después tengo alguna que otra herramientas de fotografía, y por una cuestión de espacio en los barcos, toda la parte que aparece de Tigre la filmé yo, que fue utilizar mis herramientas de fotografía, y también tuve unas semanas de práctica, de coacheo, digamos, para volverme camarógrafo, para poder registrar eso, porque como te digo, es un homenaje muy íntimo. Sí, sí. Así que, bueno, y luego de lo que tiene que ver con la película, también para nosotros es un poco nuevo y novedoso esto de decir, no, bueno, aparte una producción abordando de nosotros sobre esto es algo muy tedioso, en el que se requiere mucho dinero, en lo que se trabaja mucho en equipo, que eso sí es muy lindo, pero bueno, es como algo muy distinto a algo más asociado a la escritura o a la lectura en soledad, que es la que solíamos hacer, ¿no? Más allá de que nosotros trabajamos juntos y tenemos esa idea de grupo, nos parece extraordinario, nos parecemos más a la escritura en soledad y a la lectura en soledad, con todo lo que representa. Y también hay un salto que tiene que ver con el tipo de lenguaje, porque lo que nosotros solemos trabajar, que es la literatura, va a complicar la imagen mental siempre del lector, y acá es distinto cuando la imagen es, como decía, un punto es como la dictadura de la imagen, se ve esto y no se ve otra cosa. También es un salto para nosotros de aprendizaje de, bueno, cómo contar con la imagen, cómo la imagen puede, también tomamos la decisión de que no hubiera una voz en off, que no hubiera explicaciones, sino que los testimonios, digamos, el montaje y la potencia de las imágenes sean las que van a contar la película. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. Agustín te saluda. Te quería hacer una consulta con respecto a lo que es el financiamiento para la película. ¿Pudieron contar con algún tipo de financiamiento a nivel nacional, alguna de las instituciones cinematográficas del país, ya sea el Inca o el ENERP, o básicamente lo hicieron a pulmón por la vocación y el compromiso de retratar la vida de Haroldo Conti? Bueno, es un poco en algún punto una quijotada, y que lo empezamos sin saber bien a dónde nos llevaba el proyecto, entonces fuimos ahí enterándonos sobre el camino. Recibimos hace ya unos años
año 2019, cuando empezamos con el proyecto, una beca del Fondo Nacional de las Artes, una beca que, bueno, no era muy cuantiosa, no era específicamente de cine, pero que, bueno, obviamente fue un aporte y una ayuda, que eso fue, sobre todo, pudimos cubrir algunas cosas vinculadas a la preproducción, viajes, alquiler de equipos y demás, una parte de eso, nada más. Después creamos, bueno, una suerte de crowdfunding con la comunidad nuestra del taller, que son aportes, digamos, de la comunidad, bueno, con esta suerte de compartimos material inédito a partir de un aporte económico, material inédito, flyers, material fotográfico, como, bueno, retribuir un poco ese aporte. Y lo que tiene que ver con financiamiento del Inca, bueno, casi que no hubo. Nosotros estamos en estos días completando, porque cierra ahora en octubre, una convocatoria del Inca, pero que van a salir seleccionados 12 proyectos, nada más, y esos 12 proyectos, 2 documentales únicamente, ¿no? Para tomar una dimensión de cuál es el financiamiento que hay a partir de las políticas nacionales. Y después sí estamos dentro de unas convocatorias provinciales y, bueno, y gestionando, ¿no? Eso, por decir algo, no sé, estamos detrás del Banco Provincia, bueno, hay mucha burocracia, mucha dificultad. Es una que tiene una fundación, es una película completamente bonaerense, porque Haroldo Conti era un escritor bonaerense y la película transcurre en Buenos Aires, así que sí, hay un gerente del Banco Provincia que está escuchando esto, que se llame. comunique con nosotros, urgente. Dejamos el Instagram, Mariano, de la película. Por favor, las redes. Es Haroldo Conti, @HaroldoConti documental, y va a figurar como el nick Haroldo Conti no lo conozco. Perfecto. Y ahí, bueno, está la información, está el link a una web donde se cuenta el estado del proyecto, hay posibilidad de aporte si alguien lo quiere hacer, y bueno, ahí creo que lo pudieron ver, pero una mención al título porque es bien interesante. El título nos lo dio un vecino de Chacabuco, porque lo que nosotros hicimos fue, bueno, Haroldo Conti nació en Chacabuco, es llevar una cámara a la plaza principal de la ciudad y frenar a la gente al azar y preguntarle si lo conocían y lo habían leído Haroldo Conti. Nadie lo había leído, y el último testimonio dijo que directamente no lo conocía, entonces nos parecía también como muy metafórico de la situación, esta idea, ¿no? De como el título, que esté contenido el nombre y la idea de como esa sentencia, ¿no? Del desconocimiento, y el desconocimiento que también lo podemos asociar a la memoria, y también cómo es que se construye esa memoria, ¿no? También tiene que ver con los malditos, ¿no? Como hay ciertos escritores, como puede ser Walsh, como puede ser Leopoldo Marechal, como pueden ser tantos escritores que no tienen la divulgación que tienen otros a partir de su raíz de pensamiento, ¿no? O particularmente porque a lo mejor no fueron amigas de ciertos poderes los cuales manejan la literatura argentina. Son varios aspectos distintos. Hay algo que yo creo que es genuino y legítimo, y es que cada época le interesa cierto tipo de obra, cierta poética, cierta estética, y contra eso mucho no se puede hacer, digamos, más allá de quedar una discusión, ¿no? Por decir algo, vos nombraste a García Marechal, hoy es casi inconcebible que vuelvan a hacer una novela como Adán Buenos Aires. ¿Por qué? Claro. Ni a mí, pero ¿por qué digo? Ni a mí ni a ustedes nadie nos prohíbe escribir una novela de 600 páginas. Bueno, vayan a recorrer todos los concursos que hay en Argentina, en Latinoamérica y casi en el mundo, y no existe un concurso en el que se pueda enviar una novela de 600 páginas. Entonces ahí ya se está moldeando un tipo de producción, ¿sí? Entonces hoy no se prohíbe, no es que te decís, no, vos no te vamos a leer, vos no podés escribir esta novela. Bueno, sí, uno va, lo financia, consigue que alguien se lo lea, o se paga la novela, lo que sea, la novela es buenísima, puede ser que se termine imponiendo, pero ya hay unos dispositivos que marcan el tipo de obra que nos interesa. Es una novela de 200 a 250 páginas, ¿sí? Entonces, bueno, Adán Buenos Aires hoy no existiría. Eso es una parte del mercado que no es tanto como de censura política, digamos, decir vos sí, vos no. Después está los intereses de una época.
cierta obra, o sea, la obra de Conti tal vez no es una obra de esta época, tal vez se vuelve a recuperar dentro de 20 años, que es una época muy autorreferencial, es la época de la red social, de la selfie, de la autoficción, del yo-yo, digamos, completamente. ¿Qué pasa con una novela donde el personaje es el río? Bueno, no conecta mucho con la época, con los intereses, con las ansiedades de la época. Y después hay algo sí que tiene que ver con la idea de, bueno, qué se balanceó, sobre todo de los años 90 para acá, con los escritores asociados a los 70, ¿no? Hubo algo que cayó sacando algunas cositas de Walsh, que como puede ser Operación Masacre, que eso sí resistió, esa parte, no toda la obra de Walsh. Como decir, bueno, hay una obra que está muy pegada a su contexto, que son los 60-70, cuando ese contexto ya no está más, la obra no sirve. Que en algunos casos suele ocurrir eso, ¿sí? Hay una obra que es muy popular en un momento, la leemos ahora, no sé si esa frase habrán escuchado, habrán dicho, qué mal que envejeció esto, ¿no? Sí. Uno va a ver, qué sé yo, volver Sí. al futuro y decir, la verdad que no sé cómo me gustaba esto, lo veo ahora, es una cagada. Sí. Y bueno, no es que nadie sea malo, que nadie la quiera prohibir, y digo, che, no me gusta ahora, uno puede entender. Después ves otra que por ahí es más vieja y funciona mejor hoy, ¿sí? Sí. Porque eso sí también tiene que ver con la obra de arte en sí. Pero yo creo que hay algo de eso de decir, bueno, los homenajes a ellos van por lo político, entonces el Centro de la Memoria se llama Haroldo Conti, hay un concurso el Día del Escritor bonaerense en la provincia de Buenos Aires llamado Haroldo Conti, y bueno, un poco está ahí. El tema es que en una obra, más allá de la figura, porque no estamos hablando de la figura, estamos hablando de alguien que es secuestrado, torturado hasta matarlo, ¿no? Que también es interesante para pensar lo que significa eso entre la cultura argentina, ¿no? Ir a asesinar a un escritor, es una cosa extraordinaria, digamos, una locura. Pero bueno, como que los homenajes van por ese lado, pero para un escritor, ¿sí? O para una obra, o para la literatura, si lo pensamos en términos más grandes, lo importante es que circule y que se lea. Entonces, bueno, están muy bien ciertos homenajes, o cierto reconocimiento, o lo que sea, pero sin duda que nosotros creemos que es una obra que tiene muchas cosas para decir todavía, y que tiene mucho para aportar también por esta época, no solo porque a nosotros nos gusta, que sin duda nos gusta un montón de otras obras también, y también hay un montón de otros grandísimos escritores que no se leen, ¿sí? Como mencionabas a Marechal, es tan simple como escuchar a los escritores y escritoras de primer orden de la generación que publica ahora, que son en general de 40, 50 años, y mencionar quiénes son sus precursores, quiénes son sus influencias. Bueno, nadie va a nombrar a Marechal, ¿sí? Sí. Marechal, unos grandes escritores de la literatura argentina de todos los tiempos, pero bueno, si nosotros pensamos en ese escritor puntual que no lo nombra porque no le interesa, y bueno, tal vez no le interesa genuinamente, tal vez las instituciones hicieran que nunca lo leyera, después hay críticos que se forman sin leerlo directamente en la universidad, entonces tampoco pasa por el colegio, entonces es una obra que de algún modo se va muriendo, y hay muchas obras, muchos textos que, bueno, o se murieron o están en peligro de extinción. Nosotros creemos que la obra de Haroldo Conti está un poco en peligro de extinción. Sí, por Muy eso, más que rescatable el espacio que ellos tienen, ¿no? Taller de narrativa en Instagram. Pasábamos el Instagram, Mariano, de la película, y tantos escritores que ellos rescatan, como dice, y lo ponen en discusión hoy en día. Así que, nada, puedo hacer que salga lo antes posible la película, Marian, que la tengamos pronto. Y me encantó mucho el hijo leyendo un fragmento, la verdad que es muy conmovedor, y creo que ya cuando algo te conmueve, hay algo, ¿no? Así que bueno, Mariano, como siempre, agradecerte, ya hemos hablado en otra ocasión, así que agradecerte el rato, siempre muy rico, así que bueno, te mandamos un abrazo y te agradecemos desde Ciudad Alquitrán. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo siempre estoy disponible. Ustedes dicen, libro, literatura, lo que sea, efeméride, ustedes llamen que yo me pongo a hablar acá, que me encanta. Y ya, tercera vez ya no soy un invitado, ya paso a ser un columnista. Ya tres. La próxima estás acá en vivo. En el Para ser Vice. columnista me tenés que conseguir Megafono La Guerra, que no lo tengo. Lo tengo acá. Lo tengo acá a la vista. No, bueno, sí, listo, columnista, 1900. venga para acá. 1970 lo publicó se publicó unos meses después de que se murió, porque se murió en Sí. 1970, y en la Biblioteca de Perón hay un ejemplar que
creo que las primeras ediciones o las pruebas de galera, algo así, que tenía dedicado de Marechal. Un escritor Exactamente, maestro. extraordinario y gran poeta también, además de novelista, así que bueno, aprovechamos también a decir que vayan corriendo a leer Marechal. al menos una de sus 3 novelas, en Buenos Aires. Ah, Buenos La Aires, Guerra, increíble. El banquete del Severo Arcángelo. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Mariano. Abrazo. Mariano Taborda, excelente. Profe, Viste que yo te dije que lo leí, sí. El banquete de Severo Arcángelo, Sí. léanlo. Siempre es hermoso escucharlo. A Sí. Mariano, así que Sí. le agradecemos. Le agradecemos. Profe de narrativa, a él y a Emilio Teno, ambos creadores de este documental película. Ojalá tengan el financiamiento y la película salga lo antes posible. Acá nos manda saludos Emira Cruz, dice saluditos desde Bahía Blanca, excelente programa. Y Jime Santis, buenas noches, adoro a Conti. Saludos, excelente, fanático de Qué bien, Conti. qué bien.